En esta tercera parte vamos a hacer un recorrido por las corrientes compositivas del siglo XX, tomando el periodo a partir de 1945. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nueva York es la que cobra más protagonismo, convirtiéndose en el nuevo centro de las vanguardias artísticas. Surge ahí el expresionismo abstracto, con sus amplios campos de color y la espontaneidad gestual como nuevos protagonistas. Este movimiento se caracteriza por basar su obra en una actividad cinética de rápida ejecución y no controlada racionalmente. Llevan, por ejemplo, la técnica del automatismo hasta sus últimas consecuencias. Surgen dos grandes grupos. Uno es el action painting, pintura de acción, y el otro, el llamado color field painting, que es la pintura de campos de color. En la primera, el artista transmite su emoción o su estado psíquico arrojando o chorreando pintura sobre la tela de manera espontánea, sin pensar. Ese es el tipo de pintura que hace, por ejemplo, Jackson Pollock, quien justamente desarrolla el dripping, que consiste en colocar un gran lienzo en el piso y chorrear la pintura desde un pincel o directamente desde una lata agujereada. Jackson Pollock crea con esta técnica superficies enmarañadas de manchas y de arabescos lineales. Son obras pensadas como composiciones sin límites y ejecutadas con total inmediatez. La otra tendencia, la que decíamos pintura de campos de color, es la que marcó el artista Mark Rothko y se caracteriza por enormes lienzos con diferentes zonas de color que transmiten diferentes emociones al espectador. Los cuadros de Rothko por lo general transmiten serenidad, muy distinto de la angustia y la violencia que expresan las obras de los artistas que hacen pintura de acción. Rothko es una de las figuras más destacadas del expresionismo abstracto y sus creaciones conforman sentimientos emotivos plasmados a través del óleo en estos grandes lienzos. A pesar de la progresiva sencillez que desarrolla, la idea de lo sublime rodea toda la obra de este artista. En sus trabajos va recolectando tristeza y en sus últimas obras, ya llenas de grises y negros, se acentúa su estado de ánimo y acabará suicidándose en 1970. Barrett Newman es un pintor estadounidense y un gran exponente de la pintura de campos de color. Su producción más representativa consistía en sencillas composiciones de campos de color que eran traspasados por una o dos líneas verticales. Estas bandas de color verticales toman un relieve intenso, creando una tensión y un dramatismo sobre el lienzo que atrapa al espectador. También divide en dos campos de color análogos la composición rectangular. Trabajaba mucho también sobre el impacto que causaba el gran tamaño de sus cuadros, como desbordando el campo de la visión del espectador. Otra corriente fue la pintura matérica, que se caracterizaba por considerar los materiales como el centro de atención para una obra. Este grupo toma como máxima motivación del cuadro el valor de la materia. Como consecuencia, entonces, la textura del cuadro adquiere mayor importancia, empleándose, por ejemplo, materiales como arenas, acerrín, cortezas, maderas, hasta trapos, chapas. En estos cuadros, la ilusión desaparece
ya que el objeto no se representa, sino que se incluye directamente dentro del cuadro. El artista más conocido es Antoni Tàpies, y en sus obras podemos ver la impronta austera, pero al mismo tiempo llena de fuerza y de expresividad que tiene este artista. Él trabaja mucho con texturas realizadas con arenas y otros materiales, logrando así incluso grietas y relieves muy característicos de su obra. Otros artistas de este movimiento son, por ejemplo, Manolo Millares o también Lucio Fontana, quien es conocido como artista que intentó incluir el espacio tridimensional en un cuadro. Esto lo consigue perforando el lienzo, logrando así un dinamismo en la obra que se ocasiona por las mismas sombras que se producen por el corte en la tela. El pop art o arte pop nace en 1955 en Estados Unidos y más tarde se extiende también a Inglaterra y a toda Europa. Este grupo pretende elevar a la categoría de arte todos los productos que son conocidos gracias a los medios masivos, mass media. Estos son, por ejemplo, historietas de cómics, fotografías de estrellas de cine, anuncios comerciales, fotonovelas. Está inspirado en la estética de la vida cotidiana y de los bienes de consumo de la época. Presenta una forma de ver y de tratar el arte más global y social, que no sea para pocos, sino que tenga una connotación popular. Este movimiento urbano, todo lo contrario al expresionismo abstracto, pretende unir el arte a la vida mediante un enfriamiento de las emociones. Una característica importante de este movimiento es la repetición de la imagen. Tratan de hacer un paralelismo justamente entre los medios de comunicación que usan ese método de la repetición y así entonces ellos pasarlos a las obras de arte. La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes o también objetos populares de su contexto habitual, logrando resaltar algún aspecto banal o kitsch, o también para descartar algún sentido o rasgo cultural concreto. También se lo puede ver en realidad como un síntoma de la sociedad de aquella época, tan caracterizada por el consumismo y el materialismo, el culto a la imagen y también a la moda. Por eso es que la ironía y la sátira en las intervenciones artísticas fueron utilizadas como un instrumento de crítica y de cuestionamiento también de los valores de la sociedad tan consumista para ese momento. Uno de los más famosos representantes del arte pop es Andy Warhol, con, por ejemplo, obras como La lata de sopa Campbell o la serie de Marilyn. Otros artistas son, por ejemplo, Robert Rauschenberg o Roy Lichtenstein. Este último se va a caracterizar por serigrafías basadas en grandes ampliaciones de cómics. Esas historietas que él rescata las reproduce con la misma técnica de puntos y de colores primarios y brillantes que se utiliza en realidad para imprimirlos. Surge también el op art o arte óptico, que es un movimiento en el que se reproducen figuras geométricas capaces de originar efectos ópticos. Son en realidad obras estáticas sin un movimiento real, pero a través de estas obras se logra un movimiento virtual. El arte óptico es exclusivamente un estilo visual que hace uso del ojo humano para engañarlo.
El espectador de una obra de op art debe participar activamente porque moviéndose o desplazándose para los costados es que se puede captar ese efecto óptico completamente. Entonces lo que se logra en el espectador básicamente es la impresión del movimiento, de la existencia como si hubiese imágenes ocultas. En estas obras no existe ningún aspecto emocional, ya que es pura ciencia óptica y lo que se consiguen más que nada son efectos estéticos utilizando desde líneas rectas hasta también contrastes cromáticos. Es casi siempre un tipo de arte abstracto, geométrico y no se intenta comunicar un sentimiento. Víctor Vasarely ha sido considerado la figura más representante del op art. Al comienzo él encuentra este lenguaje utilizando blancos y negros, pero después pronto introduce el color y muchas veces justamente colores muy saturados. Utiliza formas básicas como esferas que a su vez contienen otras secundarias más chicas, desarrollando así combinaciones ilimitadas. Bueno, estos fueron algunos de los movimientos representativos de este periodo de posguerra, pero la realidad es que estos son solamente algunos, ya que la segunda mitad de siglo en realidad se caracteriza por haber sido un gran abanico de diferentes posibilidades y muchísimas corrientes que se fueron dando en simultáneo y también en diferentes países desde este nuevo centro artístico que fue Nueva York y lo que también seguía sucediendo en Europa. Voy a nombrar algunos sin adentrarme en las explicaciones, pero para que ampliemos y podamos reconocer esta gran variedad. Por ejemplo, el informalismo, el neoplasticismo, el hiperrealismo, también el arte conceptual, el neoexpresionismo, la abstracción geométrica, la nueva figuración. Así que ahí vemos que son muchísimas corrientes que fueron desencadenándose unas con otras y también sucediendo en simultáneo.